Dice así la palabra del Señor. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y Pablo, antes de poder mencionar este versículo 10 de Filipenses, él estuvo dando ciertas exhortaciones específicas. Por ejemplo, una de los creyentes que se menciona en Filipenses es estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que eran dos hermanas que trabajaron en la obra del Señor y por mucho tiempo. Sin embargo, Pablo se enteró que estas dos hermanas habían tenido un conflicto y ya no se llevaban como antes. Así también Pablo empieza a dirigirse a los miembros de esta iglesia ya en cuestiones puntuales. Pero vemos después del versículo 9 una transición que debe llamar nuestra atención, que es lo que nosotros vamos a ver en esta tarde. Y el cambio que hace Pablo ahora de tema es para poder finalizar la carta, y él va a traer una despedida. Y en esa despedida Pablo intentará enseñar a la iglesia. Si bien es cierto, la carta a los filipenses es muy diversa, pues nosotros podemos allí encontrar doctrina. Lo que nuestra hermana Amalia citó es doctrina de la encarnación de Cristo. Podemos encontrar peticiones. De hecho, dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique. Eso es una petición. Pero así también él menciona peticiones que hace a Dios por la iglesia de los filipenses. Entonces, Pablo no podía olvidar a la iglesia en poder manifestar lo grato que él se encontraba con ella por justamente lo que dice el versículo 10. Porque han reavivado vuestro cuidado para conmigo. Ahora, yo quiero que usted recuerde un poco, y si no lo sabía, bueno, aquí lo va a aprender. Pero Pablo, una de las razones por las que escribe esta carta es porque no tenía la posibilidad de ir a Filipos y poder probablemente hacer un sermón o poder conversar con cada uno de los hermanos. Y recuerden dónde estaba Pablo. Pablo estaba preso. Pablo se encontraba en una cárcel y la iglesia le había enviado a él un donativo. Dicho donativo, la palabra de Dios no nos especifica si era en especies o era en dinero. Lo más probable es que le había enviado cosas materiales, porque dinero, o sea, ¿qué vas a hacer con dinero en la cárcel? No tiene sentido. Pero la Biblia no lo especifica. Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 4. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Aquí Pablo nos hace referencia de ese donativo. Y dicho sea de paso, Pablo menciona a quien lo lleva, y es este hermano Epafrodito. Epafrodito envía este donativo y Pablo aprovecha que Epafrodito está allí con él para enviarles esta carta a los hermanos en Filipos. Eso es lo que nos dice el capítulo 2, versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Entonces, Epafrodito era un hermano que en verdad era de mucha ayuda, tanto para la iglesia como para el apóstol Pablo en esta difícil situación de estar en la cárcel. Y la acción mostrada por la iglesia de Filipos le deja claro algo al apóstol Pablo. Y es lo mismo que le puede dejar claro a usted como me puede dejar claro a mí en una situación así. Estoy en una situación muy complicada
y que mi iglesia se preocupe por mí, me da el mensaje de que la iglesia me ama y que la iglesia quiere cuidarme. Pablo piensa eso. Los filipenses me aman y los filipenses se preocupan por mí. Pablo también con estas palabras, mis hermanos, nos deja ver su actitud humilde. Y digo humilde porque lo contrario a humilde es ser orgulloso. Y es la persona orgullosa la que recibe cosas y en vista de que es orgullosa cree que se lo merece y por ende no va a agradecer, como vemos que Pablo sí lo hace. De hecho, es el orgullo el que no deja que en ciertas oportunidades podamos compartir nuestras necesidades o lo complicado que esté sucediendo con nosotros. El orgullo es el que nos manda el mensaje y dice, no, eso quédate contigo nomás, los hermanos no necesitan saber eso, si al fin y al cabo no van a hacer nada. Pero no es así. Así como tampoco el orgullo nos permite agradecer cuando recibimos algo de parte de Dios por medio de la iglesia. Por lo tanto, el objetivo del apóstol Pablo entonces en los próximos 10 versículos es agradecer, y desde el principio Pablo ya nos muestra la característica de este agradecimiento. Y el estado, mis hermanos, en que Pablo se encuentra, debemos considerar algunas cosas para no malinterpretarlo. Por ejemplo, revisemos el versículo 11 y dice Pablo que no habla porque tenga necesidad. Así que ya la idea equivocada de creer que Pablo dice esto para que la iglesia haga algo no es una idea correcta. Pero veamos el versículo en el capítulo 4, versículo 17. No es que busque la dádiva en sí, esa no es la razón, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pablo aquí, él intenta y desea que sus palabras no se malentiendan, no se malinterpreten. Por eso Pablo desea aclarar muy bien que él no está hablando de ese donativo y no está hablando de reavivar ese cuidado para conmigo porque los quiero obligar a que lo hagan. No, Pablo dice, mi hermano, no hablo porque tenga escasez, no. Y en el versículo 17 nos dice, no estoy hablando, o sea, porque deseo la dádiva en sí, no, es por ustedes. Pero ¿por qué Pablo hace ese énfasis? Bueno, en mi caso, si yo tuviera los zapatos de Pablo, haría el mismo. Porque en verdad los siervos del Señor no pretendemos buscar una utilidad económica o cualquiera que ésta sea por el servicio que uno da a su Señor. Y Pablo busca decir esto porque el estado en el que él menciona encontrarse es un estado de estar contento. Por lo tanto, quiere dejar claro a los hermanos esto para que ellos no digan y pequen diciendo, ¡uy, pero el apóstol Pablo, tan bonito que nos hablaba, y mira, no puede soportar esa prueba de estar en la cárcel! Tanto que él nos enseñaba cuando estaba aquí con nosotros, y mira, el apóstol Pablo no está contento con lo que el Señor permite que suceda en su vida. Pero por otro lado, mis hermanos, Pablo tampoco desea que estos hermanos lleguen a jactarse por el donativo enviado y ellos estén pecando así. Tranquilamente los hermanos de Filipenses podían decir, mira, nosotros hemos ayudado a Pablo, los colosenses nada que ver, los de Tesalónica peor aún. Pero mira, Filipenses, nosotros sí. Así que Pablo les deja claro eso, para que no se tome ninguno de los dos extremos. Pablo busca no tener malinterpretaciones. Por eso entonces Pablo nos manifiesta que su alegría tiene una característica muy específica. Es en el Señor.
Pablo dice que está está alegre grandemente en el Señor. Por lo tanto, Pablo también en el capítulo 2 les había dicho a estos hermanos que Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese versículo se les olvidó también. Es Dios quien produce esto. Entonces, ya no hay por donde la iglesia de Filipenses pueda decir y jactarse, solo nosotros hemos ayudado a Pablo. No, nada que ver. Así que mis hermanos, para que usted y yo tampoco caigamos en ese pecado, tenemos que darnos cuenta de que todo lo bueno y justo que podamos realizar por otros no es propio de nosotros, sino que proviene única y enteramente de nuestro Dios. La realidad que vivía el apóstol Pablo era una vida en dependencia de Dios. Y esa dependencia era evidente por el contentamiento que el apóstol podía manifestar a los hermanos. Algunos pueden intentar desvirtuar las palabras del apóstol Pablo argumentando de que Pablo está quejándose y quejándose y quejándose para que la ayuda venga, pero no es así. Sin embargo, mis hermanos, pasando al agradecimiento que Pablo busca darle a esta iglesia, debemos destacar que es ejemplar el apóstol Pablo al escribir este agradecimiento. Porque aún en agradecer, el apóstol busca siempre dar ese mérito y esa gloria a Dios. Pablo temía que sus palabras pudieran dar la impresión de que el Señor no le bastaba. Pablo no quería que la iglesia piense que el Señor no era su gozo, que Él no era quien lo completa y que Él dependía de la iglesia. Sino más bien, Pablo deseaba mostrarles que ese estado de contentamiento que él tiene era independiente de la posición o circunstancia o del momento en que él se encontraba. Por eso, continuamente, Pablo menciona dos extremos en los textos que hemos leído. Por ejemplo, el versículo 12. ¿Cuáles son allí los extremos? Sé vivir en pobreza y en prosperidad. ¿Qué otro extremo? En el mismo versículo 12. Estar saciado, tener hambre. Y el otro extremo en el mismo versículo 12, tener abundancia, pero también tener necesidad. Así que el Señor ha sido el consuelo de Pablo. El Señor ha sido el gozo de Pablo. Pero veamos otros ejemplos, mis hermanos. Acompáñenme, por favor, a los inicios de esta iglesia, al origen de la iglesia en Filipos. Hechos capítulo 16. Versículo 23. Dice así la Escritura. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Vaya, qué situación, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, mis hermanos, en la forma que estos hombres estaban cantando y estando en el interior de la celda, o sea, en las últimas, y los presos los escuchaban. Eso debería ponernos a pensar de que aún nosotros estando en este lugar y no nos escuchamos a nosotros mismos,
¿Por qué razón podría hacer eso? Pero ese no es el tema. Pero pensemos, mis hermanos, en las condiciones físicas de Pablo y de Silas. ¿Son o no son compatibles con la reacción que ellos tienen en el versículo 25? Para nada. Es un poco raro ver a hombres que estén siendo azotados y estén en las peores condiciones que puedan estar y están orando y están cantando. Estaban contentos en el Señor. Estaban contentos en el Señor. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 6. Mateo 6, versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. En otras palabras, la instrucción del Señor Jesucristo aquí era: no dependas de estas cosas. No estéis con afán por el día de mañana. La palabra contentarse, mis hermanos, algunas veces es malentendida. Sin embargo, pienso que también algunos la usan como excusa para quedarse de brazos cruzados ante A, B o C situación que la persona, que el individuo esté pasando. No hay duda en que es una postura contraria a las Escrituras. Imagínense, hombre de hogar, esposa, 3 hijos, tiene que mantener su hogar, no tiene trabajo y sin embargo él está contento en el Señor esperando un trabajo, mas no buscándolo. ¿Notan la diferencia? Bien. Por lo tanto, mi querido hermano y mi querida hermana, si usted puede mejorar en su circunstancia actual de forma legítima y justa, hágalo. No tiene impedimento en hacerlo. No necesariamente porque estamos bien, yo no puedo emprender algo más. Les voy a poner un ejemplo de un hermano de nuestra iglesia. Nuestro hermano tenía un trabajo y las cosas estaban bien, gracias al Señor. Sin embargo, al hermano le salió otro trabajo en donde las cosas iban a estar mucho mejor. Y bueno, él decía, pero yo estoy contento, me quedo en el que estoy. Bueno, vamos a analizar algunas cosas, pero mira, no hay ningún impedimento en que te cambies al otro trabajo. No hay ningún impedimento. Mis hermanos, así como también el Señor nos muestra por las Escrituras maneras legítimas y justas de poder mejorar nuestras condiciones físicas y nuestro entorno, así también si el Señor nos permite permanecer en dolor o en difícil situación, ninguna de estas dos cosas debe determinar el contentamiento que debemos tener. Permítame ir un poco más allá. El estado del Hijo de Dios no puede ni debe depender de las cosas que nos rodean. No debe ser así. Mucho menos debe depender de las cosas que nos sucedan. Y le hago una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Contentarse en la necesidad o contentarse en la abundancia? Más difícil, no más fácil. ¿Qué es más difícil? Contésteselo usted allí. Y aparentemente la respuesta más dicha podría ser, pero claro está que es más difícil contentarse en la necesidad. Sin embargo, permítame decirle algo, mi hermano.
Probablemente no consideró, pero si lo hizo, qué bueno. Ambas situaciones son bastante difíciles. Es difícil estar contento en cualquiera de estas dos. ¿Por qué? Bueno, en la necesidad uno tiende a molestarse, a estar amargado y a estar quejándose hasta del viento, por todo. Y eso es difícil, complicado. Pero en la abundancia es otra cosa. En la abundancia, mis hermanos, estamos tentados, ya que tenemos y podemos disponer de las cosas tan rápido, nosotros estamos tentados a no confiar en el Señor y olvidarnos de que Él es quien nos sustenta. Por eso también es difícil contentarse en la abundancia. ¿Por qué? Porque ahora la confianza ya no está en Dios. La confianza ahora está en las cosas que Dios me ha dado. Sin embargo, hermanos, el contentamiento de Pablo no es por estas razones. El contentamiento de Pablo es específico, en el Señor. Y puesto que es en el Señor, Él no tiene complicación si está en necesidad o si está en abundancia. El escritor de los Proverbios entendía esto, mis hermanos, a la perfección. Y mire lo que él dice en el Proverbio 30. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que el menesteroso y robe, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. ¿Se dan cuenta que él sabía cómo, si está en una situación, cómo podría desagradar a Dios en esa, y estando en otra situación, cómo podría estar tentado en también desagradar a Dios en esa? ¿Se dan cuenta? Él, si tenía abundancia, sabía, uy, aquí me puedo olvidar de Dios. Ah, pero acá tengo necesidad, puede ser que esté tentado a robar. Por lo tanto, él le pide al Señor, dame lo necesario. Dame lo necesario. Así que, mis hermanos, Pablo también entendía muy bien esto. Pero otro aspecto que Pablo deja claro para mostrar realmente su estado de contentamiento es que sus palabras no son un reclamo a la iglesia porque habían olvidado de ayudar, habían ayudado de cuidarlo. No es eso. Pablo reconoce que la iglesia se preocupaba por él y estaban atentos a sus necesidades. Pero Pablo es muy claro al decir que la iglesia no había tenido la oportunidad de servirle, ayudando en el sostenimiento de uno de los siervos del Señor. En este caso, cuidando del apóstol Pablo. Pero mis hermanos, ¿será que nosotros tampoco tenemos la oportunidad de poder a lo mejor ayudar a otros? Mis hermanos, la iglesia en Filipos vio la oportunidad y sirvió. Vio la oportunidad y sirvió. Es lamentable cuando nosotros el día de hoy vemos la oportunidad y somos indiferentes a esto. Elegimos las oportunidades del mundo e incluso, más lamentable aún, nosotros mismos generamos la oportunidad, haciendo a un lado esas oportunidades que Dios provee dentro de su iglesia local para nosotros encargarnos en estas y no en las del mundo. Así que cuando tú veas, mi hermano, mi hermana, esas oportunidades, no seamos indiferentes a estas. Cuando tú veas que puedes ingresar a alguien más en tu auto, no pases rápido, no pregunte, hermana, hermano, ¿dónde va? Venga, yo lo llevo.
Así también, si el Señor le ha provisto de una casa cerca de nuestra iglesia, no estaría mal decirle a un hermano que vive un poco más lejos: oye, hermano, ven después del culto a mi casa y en la tarde regresamos a la iglesia. Hay oportunidades. Hay oportunidades. Así que está bastante claro cuál es el estado de Pablo. Pablo está contento. Muy contento. Pero esto entonces, mis hermanos, nos lleva al segundo punto de esta noche. ¿Cómo aprendió Pablo a estar contento en el Señor? Y para poder establecer, mis hermanos, cómo es que Pablo entendió y comprendió y aprendió a estar contento, Pablo entendía algunas cosas. Por ejemplo, Pablo comprendía la brevedad y mutabilidad de las situaciones. Pero así también, por otro lado, él comprendía lo eterno e inmutable que es nuestro Dios. Pues los tiempos, mis hermanos, ustedes lo saben muy bien, son inciertos. Son inciertos. Las situaciones varían bastante, de manera que no es sabio o una persona en sus cabales no podría poner su esperanza y confianza en algo que hoy es y mañana probablemente no es. Pues Pablo sabía muy bien eso y obviamente él no iba a poner su confianza y esperanza en las cosas de este mundo. Él no iba a poner su confianza en las situaciones, sino más bien en inteligencia que el Señor le había provisto. Él confiaba y dependía de su Dios, única y solamente de su Dios. El mundo no hace eso. El mundo dice: sí, yo confío en Dios, que se haga la voluntad de Dios, que sí, que esto, que Dios, y que Dios, y que Dios, y que Dios. Y usted creo que se dio cuenta como la semana pasada todo el mundo hablaba de Dios. Pero solo el 24 de diciembre se habla de Dios. ¿Y qué con los otros 364 días del año? Ay, perdón, en Semana Santa también hablan de Dios. Así que ahí ya tengo que hacer otro cálculo. Pero mi hermano, el hombre que no tiene a Cristo es el que confía en lo que tiene. El hombre que no tiene a Cristo es el que en estas fechas dice: pero el próximo año es el mío. Ahí sí voy a obtener lo que tanto había luchado. Es ese hombre. Sin embargo, el hombre que tiene a Cristo, él está plenamente confiado en que su Señor hará su voluntad en nosotros. Permítame darle varios ejemplos de cómo el mundo piensa en las situaciones y cómo las enfrenta. No sé si usted recuerde, pero en el año 2009, hace 10 años exactamente, el gobierno de nuestro país ordenó que en ciertas horas del día se suspenda la energía eléctrica. Y las personas, en vista de esto, no se hallaban en la casa, no sabían qué hacer. Pienso que esa semana, en todo el año, era el lugar, eran los tiempos en donde más personas había en los centros comerciales o en cualquier lugar que tenía planta eléctrica y podían allí entretenerse en cualquier cosa. Pero en la casa no tenía que estar. Pues las personas dependían mucho del famoso cajón del diablo. Me estoy refiriendo al televisor. Y el televisor sin energía eléctrica, ¿para qué? Exacto. Ya no hay sentido que tener un televisor no tenga energía eléctrica. Pues dependían de eso. No hay luz, ya no tengo nada que hacer aquí.
Algo parecido y muy curioso para mí es que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, comenta el doctor Martin Lloyd-Jones, que las personas se habían vuelto dependientes del cine, del teatro y de otras formas diversas de ocio, por lo que fue duro asimilar para ellos que se haya dado la orden de apagar todas las luces durante la noche a fin de evitar ser localizados por los bombarderos enemigos. Otra muestra. No hay cine, no hay teatro, no tengo nada que hacer. Pero en el año 2017, mis hermanos, también algo similar ocurrió. En el 2017, muchas personas descubrieron nuevos gustos, nuevas amistades, vecinos y nuevas habilidades. Cuando WhatsApp dejó de funcionar por 2 horas. No hay WhatsApp, no tengo nada que hacer. Entonces, mis hermanos, ser dependientes de las cosas externas y de las situaciones es un grave error que el apóstol Pablo identificó muy bien. Y quiera el Señor de que usted y yo también podamos hacerlo y seguir el ejemplo del apóstol. Es más, también para los hábitos santos debemos y tenemos que verlo con mucho tino y ser muy cuidadosos en no depender de las cosas externas. Por ejemplo, en la adoración a nuestro Dios, mi actitud al cantar debe ser igual si tenemos o no tenemos piano, si tenemos o no tenemos guitarra, si hay o no hay acompañamiento. Y miren, de manera providencial, el día de hoy hemos cantado con cajita musical, más instrumentos de lo que otro lugar puede tocar y puede cantar. ¿Y saben? Y luego se lo puedo enseñar. Pero este sermón, mis hermanos, yo lo preparé el 25 de marzo del 2018. Y en la providencia del Señor, hoy hemos cantado sin instrumentos. Pero nuestra actitud debe ser igual. Y personalmente a mí me gusta cantar con la cajita, pero cuando no lo hago desde acá. Entonces, mis hermanos, para no depender de las cosas externas, usted y yo tenemos que dirigir nuestra mente y enfocarnos en lo mismo que Pablo estaba enfocado. Versículo 10 dice, me alegré grandemente en el Señor. Es en el Señor. Por lo tanto, si usted no anda en el Señor, si usted no piensa en el Señor, si usted no camina en el Señor, va a caminar en las cosas de este mundo. Ahí sí, el WhatsApp va a ser indispensable para usted. Ahí sí, sin televisor, mi hermano, usted no va a saber qué hacer en casa. Sin luz, mi hermano, Pablo sabía en quién estaba enfocado. Y así también, si nuestra adoración no está dirigida a Dios, también usted va probablemente hasta bostezar cuando no hay guitarra ni piano, y peor aún batería. La batería por lo menos lo despierta. Pero es así, mis hermanos. Así que el enfoque del apóstol Pablo, mis hermanos y amigos, no estaba en las situaciones. Él estaba muy enfocado en Cristo. Y saben que a veces me pongo a pensar, y creo que Pablo en algún momento quizá hasta olvidaba que estaba en una cárcel. Yo veo esta carta y si él no detalla que está en una cárcel, yo pienso que está en un hotel 5 estrellas, en verdad. Pero comprendía algo más el apóstol Pablo. Pablo tenía claro de que todas las cosas
estaban orquestadas y ordenadas por nuestro Dios. De hecho, nuestro hermano Jorge, al orar en los motivos de oración, mencionó varias veces que nuestro Dios es soberano y Él es quien gobierna. Y dice el capítulo 5, el párrafo 1 de nuestra confesión de fe, de la siguiente manera: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Para eso Dios permite que tú pases lo que estás pasando. Para alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, su justicia, infinita bondad y misericordia. Dice Isaías capítulo 46, versículo 9, lo siguiente: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, no debe ser extraño para nosotros saber de que es Dios quien está allí orquestando nuestras horas, nuestros días, nuestros meses, nuestros años. Dios está allí moviendo todo, formando, quitando, poniendo, probando. Nuestro Dios. Todo lo bonito, todo lo bueno, así como también todo lo duro y complicado que ha sido este 2019 para usted y para mí, nuestro Dios lo ha planeado así, en su sabiduría. Así que, sea una situación grande o pequeña, difícil o no tan difícil, debemos comprender que el Señor la ha provisto y es para mi bien. La doctrina que el apóstol Pablo establece entonces, y en vista de las situaciones en las que él se ha encontrado, no tiene mejor oportunidad que aplicarla. Y esa doctrina es la doctrina del Dios soberano. Y puesto que Dios es soberano, Él tiene que estar contento por lo que tiene y por lo que no tiene. Pablo así fue enseñado. Pablo así es como él ha aprendido. Y en vista de que, mis hermanos, así debe ser la actitud del cristiano, usted debe observar muy bien a Pablo. Y debemos ver cómo llegar a la misma actitud de Pablo.
Es por eso que yo quiero mencionarles 5 consideraciones que Pablo hacía y que nosotros deberíamos imitar. En primer lugar, las circunstancias cambian constantemente, son pasajeras. Número 2, lo que importa de manera vital y fundamental es mi relación con Dios. Número 3, Dios se preocupa por mí como un padre y nada me sucede a espaldas de Él. Número 4, la voluntad de Dios y sus caminos son siempre un gran misterio, pero sé que todo lo que decreta es a fin de cuentas para mi bien. Y finalmente, las situaciones y circunstancias son parte de la obra del perfeccionamiento que Dios está realizando en mí. En esas 5 consideraciones, Pablo halló y aprendió a estar contento. Finalmente, entonces, mis queridos hermanos, ¿qué conclusiones podemos traer basados en el testimonio del apóstol Pablo? Bueno, yo quiero a usted preguntarle si conoce o no ese estado, el estado de contentamiento. Quiero preguntarle si usted está viviendo, no en abundancia o en necesidad, independientemente de eso, quiero preguntarle si está viviendo ese estado de contentamiento. Esa es la pregunta. Eso es lo que debemos responder. Pues que mi Dios nos pueda capacitar, mis hermanos, cada día, como Él lo quiera, como Él lo desee, para aprender esta gran lección de contentarnos y estar alegres grandemente en el Señor. Pero permítame finalizar con 2 de Corintios 4:18. ¿Cómo podemos entonces lograr ese estado? 2 de Corintios 4:18 dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Es decir, no sabemos cuándo se acaben, pero se van a acabar. Pero las que no se ven, son eternas. ¿Quieres aprender a estar contento? Allí ponga su mirada, en las cosas que no se ven.